tenía yeso en los guantes. Así, tal cual. Un puño ilegal que podría haber matado a alguien. Antonio Margarito no solo fue campeón mundial, fue una máquina de destruir caras. Más de 40 victorias, 27 por knockout, una mandíbula de acero, una presión asfixiante que convertía cada pelea en una guerra. Pero detrás de su gloria había algo mucho más oscuro. Lo atraparon con vendajes ilegales. No vendas normales. Vendajes endurecidos con una mezcla parecida al yeso, metidos justo antes de subir al ring. Literalmente, le convirtieron las manos en armas criminales. ¿Y sabes cuándo lo descubrieron? Justo antes de pelear contra Sonny Mosley, en 2009. Lo iban a dejar pelear así. Pero ese no es el principio. Y tampoco es el final. Porque si esto te parece grave, espera a que te cuente cómo destrozó la cara de Miguel Cotto, un boxeador invicto que esa noche quedó irreconocible. Años después se supo que podría haber usado el mismo truco. Pero vamos al principio. Margarito venía de abajo. Nacido en Tijuana, México. Sin nada. Empezó a boxear para no morirse de hambre. A los 15 años ya era profesional. Sí, 15. Mientras otros jugaban videojuegos, él se subía al ring a pelear contra hombres adultos. No tenía técnica, no era rápido, pero tenía algo que no se entrena. Aguante, coraje y un deseo brutal de no rendirse jamás. Se comía los golpes como si nada. Avanzaba, presionaba, y cuando el rival se cansaba, ¡boom!, lo reventaba. En 2002 ganó su primer título mundial. En 2008 logró su victoria más grande. Destruyó a Miguel Cotto, que estaba invicto y era uno de los mejores libra por libra. Margarito lo hizo sangrar, lo derribó y lo obligó a rendirse. Fue brutal. Fue histórico. Fue legal, porque meses después, lo pillaron. En el vestuario, el entrenador de Mosley tocó sus vendajes. Algo no estaba bien. Llamaron a la comisión. Lo revisaron. Y encontraron algo que no debía estar ahí. Placas endurecidas dentro del vendaje. Yeso, como un ladrillo oculto en cada puño. Y aquí viene lo peor. ¿Cuántas peleas anteriores también fueron así? Esa duda nunca desapareció. Mosley lo destruyó esa noche. Sin los vendajes ilegales, Margarito fue barrido del ring. Golpe tras golpe, caída tras caída. No tenía nada que hacer. En el 9º asalto, el árbitro detuvo la masacre. Y fue entonces cuando el mundo del boxeo cambió para siempre. Margarito pasó de ser una leyenda a un tramposo. De héroe nacional a villano. Le quitaron la licencia, lo suspendieron por un año, y la mancha quedó para siempre. La gente no perdona cuando te metes con la vida de otros boxeadores. Miguel Cotto, al ver esto, estalló. Dijo que siempre lo había sospechado. Volvió a ver los vídeos de su pelea y entendió lo que le habían hecho. Me golpeaba como con ladrillos, dijo. Y lo peor es que no estaba exagerando. El rostro de Cotto después de esa pelea parecía sacado de una película de terror. Y ahora todo tenía sentido. ¿Te imaginas saber que fuiste engañado así? Que te jugaron sucio en la pelea más importante de tu carrera. Pero no termina ahí. Años después, Margarito volvió al ring. Porque no supo cuándo parar. Y terminó pagando el precio. En 2010 peleó contra Manny Pacquiao. Un verdadero asesino del ring. Y esa noche, Margarito recibió la paliza de su vida. Pacquiao le reventó el rostro. Literalmente. Golpe tras golpe al ojo derecho. Una y otra vez. Hasta que ese ojo quedó cerrado por completo. No podía ver. Siguió peleando a ciegas. Terminó con una fractura orbital. Casi pierde el ojo. ¿Y sabes qué es lo más trágico? No se retiró. Un año después, con el ojo mal curado, volvió a pelear contra Miguel Cotto. El hombre al que había vencido años antes, posiblemente haciendo trampa. Pero ahora todo era diferente. El karma llega. Cotto lo sabía. Y le apuntó al mismo ojo una y otra vez, hasta que se lo cerró de nuevo. En el 10º asalto, el médico detuvo la pelea. Cotto ganó. La venganza se había servido. Margarito, el que era invencible, el que caminaba entre golpes como un monstruo, ahora no podía ni ver. Su carrera estaba acabada. Y si llegaste hasta aquí, escucha esto. No solo perdió el ojo, también perdió su dinero, su fama, todo. Antes de seguir, si esta historia te está dejando con la boca abierta, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios, ¿crees que Margarito usó yeso en todas sus peleas grandes? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo fue su caída total. Porque lo que viene ahora es más triste todavía. ¿Pensabas que la historia de Antonio Margarito no podía ponerse peor? Pues prepárate,
porque después de perder el respeto del mundo del boxeo, de quedar casi ciego y de ser derrotado por Cotto, lo que vino fue un abismo personal. Ya no había títulos, ni fanáticos gritando su nombre. Ya no había cámaras, ni titulares, ni contratos millonarios. Solo quedaba él, con una visión destruida, un legado en ruinas y una cuenta bancaria que empezaba a vaciarse más rápido que sus esperanzas. Pero aún así, volvió. Sí, en 2016, Margarito regresó al ring, con casi 40 años, sin reflejos, sin visión completa, con un ojo prácticamente muerto. Y lo peor es que dijo que venía a demostrar que todavía era un guerrero, que aún tenía algo que decir. La verdad, fue un desastre disfrazado de espectáculo. Su primera pelea fue contra Jorge Páez Jr. ¿El resultado? Una decisión polémica que muchos vieron como un regalo. Su rival, más joven, más rápido, lo hizo sufrir. Pero los jueces le dieron la victoria. ¿Por qué? Porque aún vendía entradas. Pero ya no vendía miedo. Vendía nostalgia. Y nostalgia no gana peleas. Poco después enfrentó a Ramón Álvarez, el hermano del famoso Canelo. Fue una pelea dura, muy física. Margarito volvió a ganar por puntos, pero sus movimientos eran torpes, sus golpes lentos. Ya no era el mismo. Y lo sabían. Todos. Y entonces llegó el golpe final, Carson Jones. Una pelea de regreso que lo terminó de destruir. Jones no era una estrella, pero era listo. Apuntó todo el combate al ojo derecho. Una y otra vez, hasta dejarlo otra vez cerrado. Y ahí, en ese combate, Margarito entendió algo. Ese ring ya no era suyo. No por falta de corazón, no por cobardía, sino porque su cuerpo había dicho basta. Los médicos fueron claros. Un solo golpe más podría dejarlo ciego para siempre. Y así, con 3 peleas inútiles, y un ojo a punto de apagarse por completo, Margarito colgó los guantes otra vez. Esta vez, para siempre. Pero ahora te preguntarás, ¿y qué pasó después? ¿Qué hizo con su vida? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más cruda. Porque cuando los focos se apagan, cuando el público se va, nadie entrena para eso. Nadie enseña cómo vivir después de ser famoso, después de ser temido, después de ser millonario. El silencio del retiro es más fuerte que cualquier golpe recibido. Margarito intentó abrir un gimnasio. Quiso volver como entrenador. Hizo algunas apariciones en eventos de boxeo, firmando guantes, sacándose fotos, pero eso no paga facturas. Los autos de lujo, las casas grandes, los amigos de fiesta, todo desapareció. Lo que no desapareció fue el estigma. A donde iba, la gente recordaba lo mismo. El tramposo de los vendajes. No importaba cuánto hiciera para redimirse. La cicatriz era permanente. Ahora imagina esto. Estás solo. No puedes ver bien. Tu cuerpo no responde. No puedes pelear, no puedes entrenar como antes. Y además, todo el mundo te recuerda por lo peor que hiciste. Ese fue el precio que pagó Antonio Margarito. Pero espera. Aún hay más, porque por increíble que parezca, algunos lo siguen defendiendo. Algunos dicen que no fue él quien puso los vendajes, sino su entrenador, que él no sabía, que fue una trampa ajena. Pero aquí viene la pregunta que tú tienes que responder. ¿Puede un boxeador profesional no notar que tiene yeso en los guantes? ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y si te estás preguntando cómo terminó todo, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambia toda esta historia por completo. Porque resulta que lo más triste de todo no fue la suspensión, no fue la derrota, ni siquiera fue la pérdida de visión. Lo más triste fue lo que confesó Margarito años después en una entrevista, algo que dejó helados a todos, y que cambió para siempre como lo ve el mundo del boxeo. La confesión llegó años después, cuando ya nadie hablaba de él, cuando su nombre apenas se mencionaba en el mundo del boxeo. Una entrevista pequeña, sin medios internacionales, sin focos, pero ahí, sin presión, sin cinturones, sin entrenadores a su lado. Antonio Margarito lo soltó. Dijo lo impensable. Yo nunca revisé los vendajes. Confiaba ciegamente. Puede que me hayan hecho pelear con algo ilegal, y no me lo dijeron. ¡Boom! Una bomba. En una sola frase. Tiró a la basura todo su pasado. Porque si decía la verdad, admitía que fue un títere, que nunca tuvo control, que su carrera fue manipulada desde adentro. Y si mentía, entonces confirmaba que él lo sabía todo y que simplemente intentaba limpiar su imagen. Perdió las 2 veces. Los fanáticos reaccionaron como era de esperarse: enfado, decepción, burla. Los boxeadores que habían compartido ring con él
Guardaron silencio. Pero un silencio que decía más que 1000 palabras. Un silencio incómodo, cargado de desprecio. Porque una cosa es perder, y otra es manchar el deporte entero. Y eso fue lo que hizo Margarito. Destruyó la confianza en el boxeo mexicano por años. Durante un tiempo, cualquier campeón con sangre azteca fue mirado con sospecha. Y eso es algo que ni los títulos, ni los knockouts, ni la valentía pueden limpiar. Pero lo que más dolió no fue su caída. Fue ver cómo intentó justificar lo que no se puede justificar. En otro momento, frente a un periodista, soltó: muchos me criticaron, pero ninguno aguantó lo que yo aguanté arriba del ring. ¿Y eso qué? ¿Aguantar golpes justifica golpear con trampas? ¿El sufrimiento te da derecho a engañar? No, y eso lo sabe cualquiera con 2 dedos de frente. Lo más duro de todo esto es que Margarito tuvo una oportunidad de oro para redimirse. Pudo haberse parado y dicho: sí, hice trampa. Lo siento. Estaba desesperado. No sabía qué más hacer. Me perdí en la presión. Fue una decisión horrible. Pero no. Eligió la ambigüedad. Eligió el gris. Y eso fue lo que terminó de enterrar su legado. Porque, aunque lo niegue, todos recordamos los golpes. Recordamos las caras destrozadas. Los ojos cerrados. Los rivales tambaleando como si les hubieran lanzado ladrillos. Y ahora sabemos que, quizá, literalmente, si lo hicieron. El final de su carrera fue solitario. Peleas en carteleras menores, sin público, sin transmisión, en gimnasios casi vacíos. Muchos ni siquiera se enteraron que volvió a pelear. Pasó de llenar arenas a rogar por una entrevista. Y lo más cruel, ningún campeón lo menciona. Pacquiao no habla de él. Cotto no lo nombra. Nadie lo respeta. Nadie lo homenajea. Y eso sí que duele. Porque, en el boxeo, más que los títulos, lo que te deja vivo después del retiro es el respeto. Y eso, Margarito, lo perdió para siempre. Sí, Antonio Margarito pudo haber terminado en prisión. Porque lo que hizo en ese vestuario antes de la pelea contra Sane Mosley no era solo una violación deportiva, era un delito penal. Y no es exageración. En California, el estado donde ocurrió todo, alterar vendajes con intención de causar daño grave no se castiga solo con una suspensión. Puede implicar cargos criminales por intento de agresión con arma mortal. Piénsalo por un segundo. Si tú le pegas a alguien con un ladrillo, te vas preso. Ahora imagina que metes yeso en tus guantes y le das en la cabeza a otro ser humano con eso camuflado en tela. Eso, legalmente, puede considerarse lo mismo. Y más aún si ese acto pone en riesgo la vida o la salud permanente de otra persona. ¿Recuerdas el ojo de Cotto? ¿La fractura orbital? ¿Los hematomas que casi lo hospitalizan? Todo eso ocurrió bajo sospecha de trampa. Y si eso se hubiera comprobado legalmente, Margarito habría tenido que responder frente a un juez, no solo frente a una comisión de boxeo. Pero, ¿por qué no pasó? Simple, no hubo una demanda penal formal. Ni Cotto ni Mosley ni ningún rival llevó el caso hasta las últimas consecuencias legales. Quizá por orgullo, quizá por miedo a represalias, quizá para proteger la imagen del boxeo mismo, que ya estaba suficientemente golpeada. Pero eso no borra la gravedad de lo que hizo. Eso solo demuestra lo podrido que estaba el sistema. Porque si una figura como Margarito se pudo salir con la suya, aunque solo fuera una vez, ¿cuántos más lo habrán hecho sin que los atraparan? Eso fue lo que despertó una ola de paranoia en el mundo del boxeo. A partir de ese escándalo, las revisiones de vendajes se volvieron más estrictas. Las comisiones empezaron a supervisar el vendaje desde cero. Los entrenadores rivales fueron autorizados a estar presentes durante el proceso. Todo cambió, por culpa de una trampa. Y esa trampa casi se convierte en crimen. Pero lo más aterrador vino después, en silencio. Un boxeador que peleó contra Margarito y pidió permanecer en el anonimato, afirmó que durante su combate también sintió los golpes extrañamente duros. No tenía pruebas, pero la sensación, la incomodidad, el miedo, eso quedó con él para siempre. ¿Te imaginas vivir con la duda de que fuiste golpeado con yeso? De que te partieron la cara. Y no fue un golpe limpio, sino uno modificado químicamente. Eso no es boxeo. Eso es un asalto disfrazado. Y lo peor es que nadie pagó por eso. Capetillo, el entrenador que puso los vendajes, también fue suspendido. Pero después volvió, como si nada. Como si no hubiera estado a centímetros de destruir una carrera, o una vida. Porque sí, el boxeo es un deporte violento. Pero tiene reglas por una razón. Porque sin esas reglas, dejas de ser un guerrero y te conviertes en un criminal.
Y esa es la línea que Antonio Margarito cruzó. Consciente o no, sabía o no, la cruzó. Y el castigo que recibió, una simple suspensión de 1 año, fue casi una burla para los que creen en el deporte limpio. Por eso nadie lo reivindica. Por eso, cuando ves documentales de grandes campeones, él nunca aparece. Es un nombre que se susurra, no se grita. Un recuerdo que provoca incomodidad. Un legado que no inspira, sino que avergüenza. Y aquí va lo más increíble. En 2021, durante un evento de boxeo en México, se le quiso rendir homenaje. Una especie de reconocimiento a su trayectoria. Pero cuando anunciaron su nombre, el público se dividió. Mitad aplaudió, mitad abucheó. Y eso no pasa con los verdaderos campeones. Con los grandes de verdad, no hay dudas. Pero con Margarito, las dudas lo persiguen hasta hoy. Hoy, Antonio Margarito ya no entrena. Ya no boxea. Ya no vive con multitudes gritándole su nombre. Vive con silencio, con el eco de lo que fue, y con un ojo que nunca volvió a ver. La lesión que sufrió contra Pacquiao, y que se agravó contra Cotto, nunca se curó del todo. A pesar de las cirugías, a pesar de los tratamientos, la visión del ojo derecho está prácticamente perdida. Eso no es una metáfora, es literal. Se mueve con dificultad. Ya no puede manejar por sí solo. Y cada vez que se mira al espejo, ve a un hombre que lo tuvo todo, y lo destruyó todo con sus propias decisiones. Ya no tiene contratos, ni patrocinadores, ni gimnasios llenos. Lo que tiene es un cuerpo marcado por los golpes, y una reputación enterrada bajo el polvo de los escándalos. Intentó volver al mundo del boxeo como comentarista, pero su nombre sigue siendo tóxico para muchas cadenas. Nadie quiere ponerle un micrófono al hombre de los vendajes de yeso. Nadie quiere que represente el deporte que trató de engañar. Hoy sobrevive con apariciones esporádicas en eventos locales. A veces da clínicas de boxeo en gimnasios pequeños. No por pasión, por necesidad. Vive con lo justo, y con una historia que muchos prefieren olvidar. Pero él no puede olvidarla, porque cada vez que camina por la calle, siempre hay alguien que le recuerda su pasado. Tú eres el que usaba yeso, no. Ese es el legado, no los títulos, no los knockouts. El yeso, eso es lo que el mundo nunca va a perdonar. Y aquí va el dato final, algo que muy pocos saben. En su última pelea, en 2017, antes de colgar los guantes por segunda vez, Margarito firmó una carta médica donde aceptaba el riesgo de quedar completamente ciego si subía al ring. Lo sabía, y lo hizo igual, todo por un último cheque. Eso no es valentía, eso es desesperación, y por eso su historia no es de gloria, es de advertencia. Una lección cruel sobre lo que pasa cuando cruzas la línea y pierdes todo lo que una vez te hizo grande. Antonio Margarito pudo ser recordado como uno de los guerreros más feroces del boxeo, pero eligió el camino fácil, el camino sucio, y ese camino, siempre, cobra factura. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te gustó. Suscríbete ahora mismo al canal. Dale like si te impactó esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿merece Margarito ser perdonado? ¿O debe cargar con esto toda su vida? Nos vemos en el próximo vídeo, donde el guante pesa, pero la verdad, pesa mucho más.